Vamos a comenzar con nuestra clase de Shabbat. Temas de Shabbat. Okay, vamos a seguir a través de la Torah en este siguiente ciclo de estudio de Torah, puesto que nuestro propósito al cumplir el mandamiento de repetir las palabras de la Torah, pues es sostener pues la verdad de nuestra vida para no ser atacados por las mentiras y las tinieblas. Y yo creo que en estas fechas, ahora que vimos que ayer el mundo se volcó, completamente el mundo se volcó en una tradición y ritos paganos, por supuesto introducidos en el romanismo, ¿verdad? Toda la cristiandad celebrando esta festividad muy antigua. Y uno de los posts que subimos, por cierto, unas imágenes que subimos en las redes sociales, fue de que si esta mentada Navidad fuera realmente un mandamiento del Eterno, fíjense, si fuera un mandamiento del Creador, ciertamente, como alguien lo dijo por ahí, el mundo no lo hubiera celebrado, hubiera sido totalmente indiferente, ¿verdad? Eso es muy claro. Pero háblenles de las festividades santas, háblenles de los verdaderos días, del verdadero Shabbat y de los Shabbatot cada semana, y los aborrecen, los desprecian. Ahí hay pretextos, ahí no puedo, es que trabajo, es que de qué voy a vivir, es que es mi sustento, y cualquier cantidad de argumentos filosóficos, etcétera, etcétera. Pero vean lo necesario de seguir repitiendo las palabras de la Torah. ¿Para qué es seguir y seguir estudiando Torah? Aunque algunos dicen, ay, es mucha palabra, ay, es demasiado, ay, no puedo, no se puede. Pues para esto justamente, para no ser seducidos por las tinieblas, por los ritos y las religiones, y para permanecer pues en la verdad del Eterno. Para eso es la Torah, por eso dice que es luz, ¿verdad? Por eso dice que es agua, lava, luz, ilumina, instrucción, guía, para no perdernos. Y pues por eso continuamos cada ciclo y cada año vamos a seguir haciendo lo mismo, porque es un mandamiento y además porque eso nos bendice y nos tiene entendidos y cerca de nuestro Creador también. Aparte, por supuesto, de nuestra vida diaria, nuestras tefilot, oraciones, nuestra comunión con Él, las obras que Él quiere que hagamos, la justicia, la misericordia, etcétera, todo. Ahí es un gran paquete que nos gozamos. Pero el estudio de la palabra, por supuesto, es indispensable. Por eso lo hacemos. Hoy vamos a hablar un tema muy interesante, muy controvertido, también muy difícil. Vamos a tratar de ver los detalles sobre esto. Y es que hay demasiado, pero vamos a ir poniendo algunas cosas en la mesa para discutirlas y conectarlas con toda la escritura y ver, porque esta parte de la escritura es la que finalmente trajo un panorama otra vez retrógrado en la humanidad, después de que el Padre Eterno había hecho una purificación de toda la tierra y había permitido vivir a una familia entera para volver a iniciar. Pero la transgresión se hizo presente rápidamente. Y pues bueno, el tema que vamos a ver hoy es la maldición de Canaán. La maldición de Canaán. Bueno, básicamente el pecado de Ham, que es Cam, la maldición de Canaán, el hebreo es Kenan. La embriaguez de Noah, también la embriaguez de Noah. Lo que pasó después del diluvio. La semana pasada vimos cómo el Padre hizo esta purificación, ¿verdad? Con aguas de toda la tierra, de todos los habitantes, incluso los animales. Cómo ordenó a Noah sobrevivir a través de un arca. Vimos
y recordamos todos estos datos arqueológicos en la literatura antigua, en las religiones antiguas, en el Oriente, en el lejano Oriente, hasta en América, cómo está registrado un diluvio universal, ciertamente, diluvio de aguas. Las pruebas, las evidencias, rápidamente las mencionamos. Pero también vimos cómo el Eterno tuvo que terminar con eso de una forma drástica. Ya vimos que no es que sea él malo, sino que él procuró siglos y siglos que la humanidad se corrigiera, pero la humanidad ya no tenía vuelta atrás. La humanidad ya no quiso hacer teshuvah, ya no quiso volver, ya no quiso dar vuelta atrás y regresar a la santidad, sino más bien se entregaron a todo tipo de desorden y de pecado. Y más cuando abrieron las puertas y comulgaron, por decirlo de alguna manera, con los seres caídos. Ya vimos también esta sección, ¿verdad?, de los Nefilim y toda la serie de caídos. Bueno, lo que vamos a ver hoy está conectado también con la misma rebeldía y pues bueno, trae como consecuencia una maldición también a la humanidad a través de una familia. Vamos a Bereshit, Sefer Bereshit, el libro del origen. Bereshit, Génesis, capítulo 9. Después de que el Eterno le dice que ya no iba a destruir más la tierra con diluvio de aguas. Ya hablamos también de que la palabra profética más segura reveló que finalmente la humanidad se va a repetir su estado, va a ser como los días de Noah, ¿verdad? Que va a caer la humanidad. Y la palabra profética más segura, que es Yeshua, reveló a sus talmidim, a sus alumnos, discípulos, que la tierra va a ser juzgada una vez más. O más bien va a venir su fin a través de un Mabul Haesh, un fluir de fuego, un diluvio de fuego, podríamos decirlo, un fluir de fuego. También ya vimos esto y la referencia. Pero bueno, regresemos a Génesis 9, cuando reseteó a la humanidad y le dio una vez más la oportunidad a través de Noah. Ya sabemos que Noah tuvo 3 hijos, ¿verdad? Shem, Ham y Jefet son los 3 hijos de Noah, los cuales se salvaron junto con su padre y sus esposas, y por supuesto la esposa de Noah, la cual en la Torá se desconoce el nombre. En la tradición judía, haciendo uso del libro de Yashar, se encuentra que el nombre de ella es Naamá. Y según algunos antiguos, decían que de las 2 Naamá que eran, algunos creían que era descendiente de Set, otros decían que era descendiente de Caín. Entonces hay una controversia ahí, ¿verdad? Pero es muy probable, y ahorita vamos a ver por qué, que a través de ese linaje, a través de esos genes, pudiera transferirse algo malévolo a la generación de Noah, ¿verdad? Y haya brotado de su simiente pues una calamidad, la que vamos a ver ahora. Y dice Génesis 9:18, dice, los hijos de Noah que salieron del arca fueron Shem, Ham y Jefet. Y luego agrega, ahora quiero recordarles que muchas de las ocasiones el autor, el escritor de Bereshit, en este caso que se entiende que es Moshe, anticipa obviamente muchos eventos porque lo transcribe en el tiempo posterior, ¿me entienden? Es decir, suele agregar algunos datos que no están escritos en el momento, sino después de que han ocurrido muchos acontecimientos, agregan de forma adelantada algunos datos. Es el caso de Génesis 9:18. Así es, no tiene orden cronológico, no necesariamente todo.
Y en el 9:18 al final dice, Ham o Cam es padre de Kenán. Ajá. Ham, en hebreo es Ham, que en nuestras versiones es Cam, dice es el padre de Kenán. ¿Ok? ¿Quién es Kenán? ¿Por qué se anticipa? ¿Por qué se adelanta? ¿Verdad? ¿Por qué no da detalles como cuando la Torá está haciendo alusión a una descendencia que va a sobresalir en el futuro? No dice, y Ham tomó a su esposa y dio a luz a Kenán, no necesariamente ahí, lo dice más datos más adelante sobre ellos que engendran, ¿verdad? Pero bueno, ¿esto por qué? Porque son pequeños datos que de pronto en todo lo que vamos a ver ahora, vamos a tratar de poner todos los aspectos, o la mayoría de los aspectos en la mesa y tratar de indagar. Vamos a ver que estos pequeños detalles suelen hacer la gran diferencia en un momento dado. ¿Ok? Bueno. 9:18, los hijos de Noah que salieron del arca, Shem, Ham y Jefet. Punto. Y se adelanta. Ham es el padre de Kenán. Ahí está. Ajá. Ham es el padre de Kenán. Ahí está. Y luego dice, estos tres fueron los hijos de Noah, y a partir de ellos se pobló Kol Haaretz, toda la tierra. Toda la tierra. 9:20. Noé se dedicó a la labranza y plantó una viña. Siguiente punto. Noé se dedicó a la labranza y plantó una viña. ¿Cuánto tiempo le tomaría a Noah pues tomar de las semillas que seguramente guardó, aunque la Torá no habla nada de eso? Seguramente la tierra después del diluvio hizo brotar otra vez como en el principio. Ajá, como en el principio. Dice que hizo brotar, ¿verdad? Plantas y hierba. O en todo caso, Noah habría tomado viñedos y los habría acercado, ¿verdad?, a su tierra. Pero vamos a suponer que descienden las aguas y las hierbas empiezan a crecer, o Noah siembra y dice que se dedicó a la labranza. Ahí no dice que fue y de lo que ya había crecido, sino que se dedicó a la labranza, es decir, le dedicó el tiempo a eso. Y dice que plantó una viña. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo les gusta que se siembre un viñedo, una viña, y dé frutos, y además se coseche y se fermente? Ese nada más. Estamos en Génesis 9:20. Se coseche y se fermente y el producto sea un vino bien fermentado, de tal manera que cause embriaguez. ¿Ok? Que cause embriaguez. Bueno, podríamos decir como mínimo 5 años o 3 años, ¿verdad? 6, 7, 8, 9, 10, 15 o hasta 20, dice Ana Escobar. Bueno, quiero pensar que fueron por lo menos 5 años. ¿Ok? Porque había pasado un año en el diluvio, las aguas, llovió, subieron las aguas, bajaron las aguas, y de pronto ya hay tierra y vienen los animales, se empiezan a reproducir. Igual los animales empiezan a reproducir. La hierba empieza a crecer, los árboles también, las plantas empiezan a dar fruto. Fíjense nada más. Entonces, ¿por qué es importante este dato? Porque ¿qué pasó en esos años con los hijos de Noah? ¿Qué pasó? ¿Tuvieron hijos o no tuvieron hijos? Es decir, la escritura no es demasiado detallada. Eso es importante para ver qué es lo que pasó después y cómo se podía relacionar el hecho de tener hijos o no tener hijos. La escritura no dice con detalle en ese momento, aunque más adelante vamos a llegar a ver, ¿ok? Por ejemplo, si nos vamos al capítulo 10, vamos al capítulo 10 rápidamente, y dice, y Kenán engendró a Sidón, ¿qué dice? Su primogénito. ¿Qué les parece? Ok, voy a regresarme más, porque
Ahí va. 10:6. Bereshit 10:6. Ahí está. Ahí vamos. Bereshit 10:6. Y los hijos de Ham, ¿quiénes son? Cush, Mizraim, Fud y Canaán. ¿Ok? Cush, Mizraim, Fud y Canaán. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, Canaán no está en primer lugar, número 1. Es decir, Canaán no es el primogénito. El primogénito, ¿quién es? Según Bereshit 10, verso 6, si los pone en orden, es Cush. Vamos a suponer que ninguna de las mujeres estuvo preñada y que cuando salieron del arca se preñaron. Vamos a suponer que el primer año tuvieron a Cush. Al segundo año, supongamos que los tuvieron uno seguidito del otro. ¿Ok? Que tampoco eso quiere decir que sea así. ¿Ok? Que tampoco quiere decir que sea así. Está preguntando que si Mizraim es el mismo para Egipto. Sí. Mizraim es el nieto de Noah que fundó la ciudad de Egipto. Así es. Ajá. Bueno. Vamos a suponer que los tuvieron al año. Por muy cerca. Entonces, bajaron en el año 1, vamos a suponer. En el año 2, Noah ya empezó a cultivar, ya sembró sus viñedos, ¿verdad? El segundo año entonces tiene Ham a Cush. Vamos a suponer que el tercer año tiene a Mizraim, que el cuarto año tiene a Fud. ¿Ok? Y vamos a pensar que la producción que el Eterno le habría dado a Noah fue bendecida. Es decir, fue normal, fue algo que se dio, creció el fruto y él comenzó a cosecharlo y comenzó a hacer su primer vino. Bueno, ese es un dato importante. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hablando de tiempo y acontecimientos, hay una posibilidad muy fuerte de la cual vamos a hablar ahorita respecto a cómo es que nació Canaán o Canaán. ¿Ok? Bueno, vamos a regresar a Génesis 9:17. Bueno, rápidamente en Génesis 10. Seguimos leyendo rápidamente. Dice, los hijos de Cush, o sea, del primogénito, Iván, Seba, Havilá, Saptá, Ramá y Sapteca. Los hijos de Ramá, ahí vienen. Cush engendró a Nimrod. Vamos a hablar la próxima vez de Nimrod también. Pero aquí está Nimrod, al que están celebrando también, al hijo de Nimrod, lo están celebrando ayer. Toda la cristiandad, ya saben, ¿verdad? El divino niño y todas esas cosas. Bueno, dice que llegó a ser el primer Giborim, el primer poderoso en la tierra. Verso 10. Su reino fue Babel, Erech, Akkad. Bueno, ahí está todavía Nimrod. Después dice en el 13, Mizraim engendró a Ludim, a Anamim y a Lehabim, y también a Naftuhim, Patrusim y Kashluhim. Kashluhim, ¿no será de ahí ese Kash fulano? Bueno, de donde salieron los Filistim. Órale, Kashluhim, salieron los Filistim, los filisteos. Bueno, ahí hay un Cash por ahí, ¿verdad? Apodado, los Kashluhitas, dicen por acá. Parecen, ¿verdad? Bueno, dice a Patrusim y a Kashlushim, donde salieron los filisteos, y a los Kaftorim. Y bueno, luego en el verso 15 dice, y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Het, al Jebuseo, al Amorreo, al Jergeseo, al Jebeo, al Araseo, al Cineo y al Arbadeo, al Semareo y al Amateo. ¿Qué les parece? Aquí están los hijos de Canaán, las 10 tribus que se establecieron en la tierra que se llamó Canaán, de las cuales 7 habitaban cuando el pueblo de Israel tomó la tierra en posesión,
Y todas estas tribus estaban totalmente paganizadas, perdidas en la idolatría, en los pecados peores de la humanidad, en el sodomismo, en cualquier cantidad de desorden. Ya sabemos también cuál era el propósito del Eterno a través de Israel para esas tierras. Pero bueno, ya llegaremos allá, a los nietos de Noah, y podríamos decir su habitación en la tierra, ¿verdad? Su dispersión en la tierra. Bueno, vamos a regresar al 9:20. Noah se dedicó a la labranza y plantó una viña. ¿Cuánto tiempo pasó? Porque si vemos el texto en Bereshit, parece que salieron del arca y pues rápido fue y plantó una viña, y como que si al mes ya tuviera uvas y a la semana ya tuviera un buen vino bien fermentado. Pareciera que todo pasó así como que en 15 días, ¿verdad? O en un mismo día. Pero bueno, aquí también sus hijos tienen hijos, él comienza a tener nietos, y llega el momento en donde ya tiene 4 nietos, ¿qué les parece? Y pasa esto, dice, Noah se dedicó a la labranza, bebió del vino, ¿y qué dice? Y se embriagó. Y dice, quedó desnudo en medio de su tienda. Ahí está. Bueno, ¿qué significa esto? Porque cuando queda desnudo o descubierto, dice en el 9:22, vio Ham, y aquí agrega otra vez, el padre de Canaán, la desnudez de su padre, y avisó a sus 2 hermanos. Entonces Shem y Jefet tomaron el manto, se lo echaron al hombro, los 2, ¿cuál manto? Y andaban hacia atrás, vuelta a las caras, y cubrieron la desnudez de su padre sin verla. ¿Ok? Bueno, cuando despertó Noah de su embriaguez y supo lo que había hecho con él su hijo el menor, dijo, maldito sea Canaán. ¿Ok? Uno de sus hijos de Ham, el quinto. Ya habían nacido los otros, y maldice a Canaán, siervo de siervos, sea para sus hermanos. Y dijo, bendito sea Adonai el Elohim de Shem, y sea Canaán esclavo de él. Haga Elohim dilatado a Jefet, habite en las tiendas de Shem, y sea Canaán esclavo suyo. Vivió Noah después del diluvio 350 años. El total de los días de Noah fue 950 años y murió. Bueno, vamos a ver algunos detalles interesantes por aquí. Por supuesto que hay cosas que rápidamente nos saltan a la vista, ¿verdad? Noah se embriaga. ¿Qué pasó con Noah? Es pecado embriagarse, es pecado tomar vino, es pecado sembrar viñedos. ¿Qué es lo que es pecado? Pecó él, pecó su hijo. ¿Qué significa, verdad, que quedó descubierto o desnudo? ¿Qué significa desnudez? Bueno, déjenme decirles que quiero leer la parte también en hebreo. Ahora, en hebreo es muy interesante porque las palabras empiezan a llevarnos un poquito más allá. Literalmente, si vamos a las traducciones hispanas, pareciera que dice que Noah se emborracha. Ahora, ¿por qué dice que se emborrachó? Antes no se emborrachaba, después sí, que tenía melancolía, tenía nostalgia. ¿Qué le pasaba? Se sentía muy solo en la tierra. ¿Qué había pasado con Noah? Hay varias interpretaciones. Algunos dicen incluso que Noah no supo determinar después del diluvio que las consecuencias habían creado un nuevo hábitat para las plantas y para la fermentación, y pareciera que
no midió el grado de fermentación y lo que tomaba comúnmente le causó una embriaguez. Es lo que dicen algunos. Le causó una embriaguez, no determinó el grado de fermentación y algo que acostumbraba después del diluvio, le causó una embriaguez. Habían pasado algunos años, por cierto, del diluvio y bueno, dicen por acá estaba celebrando algo, no sabemos si estaba celebrando algo, ¿verdad? Simplemente dice que tomó y se embriagó. Está mal lo que hizo Noah. Bueno, en la Torá no hay nada que prohíba alegrarse. De hecho dice te alegrarás, y cuando ustedes van al texto en Deuteronomio y habla del vino, por ejemplo, habla del vino, de la sidra, y dice te alegrarás, habla de emborracharse, fíjense, habla de alegrarse con el vino. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Ahí sí, en los profetas dice, hay de aquellos que se embriagan toda la noche, ¿verdad? Y cometen transgresión. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el vino, que es muy bíblico, es un símbolo de alegría, es un símbolo de pacto también. ¿Ok? Pero ¿cuál es el problema cuando las personas entonces caen en este estado de embriaguez y pierden el conocimiento y quedan a expensas y expuestos a que transgredan o a que se cometa algún tipo de pecado, lo cual ocurrió acá con uno de sus hijos? ¿Ok? Aquí están poniendo en proverbio, por ejemplo, lo pone Yerusha, dice en Proverbios 21, dice el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Según el proverbio, le faltó sabiduría a Noah. Ahora, él estaba en su tienda, dice ahí, él estaba en su tienda, y él estaba resguardado, pero por otro lado, el pecado que realmente... El pecado que realmente se muestra aquí es lo que hizo su hijo, ¿ok? Su hijo Ham o Cam. Ahora la pregunta es, ¿qué fue tan grave como para él, Noah, lanzar una maldición y por otro lado no a Ham, sino a su nieto Canaán? ¿Y por qué a Canaán si tenía un primogénito ya, Ham? Es decir, ya tenía 4 hijos y este era el quinto. ¿Qué es lo que ocurrió ahí? Bueno, vamos a introducirnos a este escalofriante tema de muchas opiniones, de muchas preguntas, de algunas cosas inconclusas que solamente se pueden inferir, solamente se pueden llevar a una conclusión a través de toda la escritura que es la Torá, los profetas y el Brit Hadashah, para poder más o menos saber qué es lo que pasó, qué es lo que hizo Ham, de tal manera que Noah lanzara una maldición a uno de sus hijos que es Kenán. ¿Ok? ¿Qué es lo que se dice respecto a este texto? Bueno, hay opiniones diversas. La primera es la más literal, una especie de voyerismo, ¿verdad? Una especie de espía que era Ham, que andaba ahí mirando, andaba a escondidas observando a su padre, viéndolo desnudo, viéndolo que tenía relaciones con su esposa o su mamá, y andaba ahí de verdad practicando eso de mirón y se escapaba. Esa es una primera interpretación literal. ¿Por qué? Porque en la traducción literaria o literal dice y vio la desnudez de su padre. Y bueno, cualquiera, si lee la Torá en español, pues dice, la vio, es pecado ver la desnudez de los padres. No, y está la prohibición, por supuesto, ¿no? Prohibido ver a tus padres desnudos, ¿no? De hecho, en la Torá, algunos de los rabinos, en las leyes de pureza familiar, dicen que los hijos pueden estar cerca de sus padres cuando ellos se desnudan o se cambian o se desvisten, hasta que el niño comience a hablar sus primeras palabras, porque después en adelante el niño ya tiene conocimiento, ya tiene discernimiento. Es decir, los que tienen bebés, los que tienen chicos, cuando ya su niño ya empiece a hablar las primeras palabras, en ese momento dicen ellos,
prohibido que los hijos vean a los padres desnudos. Es una interpretación, ¿ok? Y es que literalmente se basan de esto, ¿no? Ver la desnudez de los padres es una transgresión, opina este rabino. Bueno, esa es la primera interpretación, estar de mirón, ¿verdad? Se le suele hoy llamar como voyerismo, estar espiando la desnudez o las relaciones íntimas de los padres. O a los dos, a ambos, ¿verdad? A Noah, a su esposa, haciendo el acto. Esa es la otra interpretación. ¿Ok? La siguiente interpretación, ahora también vamos a hacer uso de lo que se suele decir en los Midrashim, en la misma Torah, en el Talmud. Algunos rabinos dicen en el Zohar, de hecho en la interpretación mística del Zohar, dice que lo que pasó ahí, dice el Zohar, que Ham entró y vio desnudo a su padre y lo amputó, le quitó su miembro, obviamente sus partes, y según el Zohar lo que intentaba hacer Ham era privarlo de hijos. Esto es lo que dice algunos rabinos en el Zohar. El Zohar es la interpretación de los rabinos mekubalim, cabalísticos, que hacen de la Torah. ¿Okay? Bueno, esto es otra postura. La otra siguiente postura es que lo que dice la escritura, los textos en base al hebreo, es de que tuvo relaciones con él. Tuvo una relación sodomita con su padre. ¿Okay? Y directamente se le suele acusar a Ham de haber tenido relaciones sexuales con su padre, una relación sodomita. Ahorita vamos a ver el hebreo, las partes de las palabras interesantes. La otra postura, creen que en realidad tuvo relaciones con su madre. Su madre, por la expresión, la desnudez de su padre, en Levítico, por supuesto, está relacionada, por supuesto, a una relación marital. Una relación prohibida. Ahorita vamos a ver algunos textos que nos hablan de eso. Y hay algunas otras posturas, interpretaciones mezcladas. ¿Ok? Permítame, voy a hacer algo aquí en el YouTube. Entró por ahí alguien indeseado. Ya. Entonces, esto es lo que se suele decir regularmente de lo que pasó ahí en Noah. Ahora vamos a ver lo que dice en hebreo. Vean qué interesante es verlo en hebreo. Verso 9:21 en hebreo dice: Vayeshim Hayaim Vaishar Vaidgal Betoch Haholol. Que esto significa, y bebió vino, Vayesh Mim Hayim Hayain, y bebió vino, dicen Vaishar Vaidgal, que dicen, y quedó descubierto. Número 1, la primera palabra a analizar desde el hebreo, desde su raíz hebrea, es la palabra Vaidgal. Vaidgal. En hebreo es 1540 y la raíz es galá. Galá significa desnudar, en sentido deshonroso. ¿Ok? Por implicación, desterrados, cautivos que usualmente se desnudan, figurativamente revelar, abierto, abrir, aparecer, cautiverio, cautivar, llevar cautivo. Bueno, hay muchas descripciones de la palabra galá. ¿Ok? ¿Estamos bien? 9:21, entonces, Vayesh Mim Hayain Vaishar Vaidgal Betoch Aholol, y quedó descubierto dentro de su tienda. Quedó desnudo, traduce una versión, descubierto traduce otra, sin ropas, traduce otra.
quedó descubierto. Yo no sé cuántas de sus versiones dicen quedó desnudo, y en el verso 22, y Ham vio la desnudez de sus padres. No sé qué versiones de ustedes dicen la misma palabra, quedó desnudo, y luego vio la desnudez de su padre. Vamos a ver el 9:22. El 9:22 dice, Vayar Ham avi Kenaan et ervat avid vayaget lishnei ehad bahut. ¿Ok? En el 9:22 dice, y vio Ham, padre de Kenán, la desnudez de su padre, y lo contó a sus dos hermanos que estaban fuera. Bueno, vamos a ir entendiendo esto. ¿Ok? En el 9:21, cuando dice, y bebió vino y se embriagó y quedó descubierto, la palabra raíz es galá. Es galá. ¿Y qué significa galá? Estar expuesto, estar desnudo, estar con sus vergüenzas. ¿Ok? Estar descubierto. ¿Qué quiere decir? Que en parte número uno, la primera parte de la transgresión fue de Noaj, porque él, asimismo, ¿verdad? Cayó en la condición de su desnudez, de sus vergüenzas, de quedar descubierto. Después de su embriaguez, por supuesto, pierde el conocimiento correcto, pierde la decencia, o bueno, en el sentido de que sin conocimiento, ¿verdad? Comete un acto de deshonra, de descuido, y se expone. ¿Ok? La palabra galá es una palabra que se usa muy a menudo en la escritura, ¿verdad? Más de 150 veces, y que tiene que ver con exponer la desnudez, la vergüenza de una persona. Por ejemplo, como dice el diccionario de Strong, dice que cuando, por ejemplo, cuando venía una nación y conquistaba a otra, dice que, por ejemplo, los israelitas, cuando los conquistaron los asirios a Efraín, dice que se los llevaban presos y se los llevaban desnudos. Y esto era una ofensa, era una burla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era algo denigrante, era algo en donde se exhibía toda la debilidad de un pueblo y sobre todo sus pecados, sus transgresiones, sus vergüenzas. ¿Se acuerdan en Apocalipsis cuando dice para que no vean tu desnudez? ¿Se acuerdan cuando habla a las iglesias? ¿Verdad? Y que dice para que no vea tu desnudez. Cuando se habla de la cobertura, cuando se habla de la redención a través de Yeshua y que somos vestidos de santidad a través de Él, se habla de que somos lavados y cubiertos nuestras vergüenzas, ¿verdad? Nuestra exposición de la naturaleza caída en una vida miserable y pecaminosa. Cuando el Mesías viene y muere por nosotros y lava nuestro interior, nuestra vida, y nos viste con vestiduras blancas, entonces ahí somos vistos bien por el Padre, delante de la creación. Ahí está, Apocalipsis 16:15, por ejemplo, pone Luis Rivera, miren, yo vengo como ladrón, feliz el que vela y guarda sus vestidos, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Es decir, dichoso, feliz, el que anda en los mandamientos, santificándose, para que esté cubierto, lavado, cubierto, y no vean sus transgresiones. Ahora, cuando vamos a la Torah, aquí hay otro texto, por ejemplo, pone Yerusha, Apocalipsis 3:18, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado, ¿verdad? En fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Aquí está la palabra galá, tu desnudez, galateja, tu desnudez, y unges tus ojos con colirio para que veas. Ahí está. ¿Ok? Bueno, esta palabra que se usa muy a menudo en la escritura está hablando de algo que en el texto del 9:21 de Génesis se lo están atribuyendo directamente a Noaj. Noaj, por lo que hizo y por su embriaguez, cometió la falta
de ser dejado visto sus vergüenzas, su desnudez. Ahora, eso es literalmente. Ahora, en el sentido de la Torá, en el sentido de la Torá espiritual, esta palabra galá, fíjense, tiene que ver con mostrar los pecados, el adulterio, la fornicación. Bueno, se usa más en ese sentido en el libro Levítico. Lo vamos a ver unos ejemplos, ¿no? Entonces, aquí está la primera palabra. Cuando dice quedó descubierto o quedó desnudo, rápidamente atribuye, por supuesto, a Noaj una negligencia de él, una falta de cuidado, y que al embriagarse expone, número uno, su cuerpo. Pero sin embargo, cuando apunta a que queda al descubierto su intimidad, pero se relaciona la siguiente palabra en el 9:22, que dice que Ham vio la desnudez. Fíjense que es muy diferente la palabra 22 en el verso 22, que es erbat, a la del 9:21, que es galá. Es muy diferente. No dice, en hebreo no dice que se embriagó y quedó desnudo y que vino Cam y vio esa desnudez, sino que las palabras son diferentes. Dice que Noah quedó vaidgal y quedó descubierto. Pero en el 9:22 dice que vio. Dice la desnudez, es la palabra erbat. ¿Okay? Aquí quiero que pongamos atención, porque esto nos va a ir llevando un poquito más a qué cosa es lo que vio o qué cosa es lo que hizo. Ahí está poniendo Beniel aquí, 6172, así es la palabra erva, que significa literalmente desnudez. Dice partes pudentes, figurativamente desgracia, efecto, confusión, desnudez, indecencia, inmundicia o vergüenza. Aquí está, que tiene relación a lo mismo. Pero, ¿cuál es la diferencia en estas palabras? ¿Cuál es la diferencia en estas palabras en la Torá? Vean, vamos a ver, por ejemplo, en Levítico 18:14. Por ejemplo, vamos a ver Levítico 18:14. Dice: la desnudez del hermano de tu padre no descubrirás. No llegarás a su mujer, es mujer del hermano de tu padre. ¿Ok? Levítico 18:14. La desnudez, aquí está la palabra erva. Erva. La desnudez, erva, del hermano de tu padre no descubrirás. Se está hablando del tío. ¿Y qué dice? No descubrirás galá. Aquí está la palabra galá. ¿Se dan cuenta? Las dos palabras, aunque son diferentes, están relacionadas a un pecado. No llegarás a su mujer, dice. Es mujer del hermano de tu padre. Ahora aquí hay algo muy interesante, vean. Primero dice la desnudez del hermano de tu padre, o sea, el tío, no descubrirás, galá. Pero vean lo que dice después: no llegarás a su mujer, es mujer del hermano de tu padre. Se está dando cuenta que no se refiere necesariamente al tío, sino que pone punto y coma y después dice: no llegarás a la mujer de él, es decir, a la tía. Bueno, eso nos da una pista. Levítico 18:7, por ejemplo, está parafraseando Deuteronomio 27:20, dice: maldito el que se acostare. Aquí viene la palabra shahab, acostarse. Aquí tiene que ver acostarse para tener relaciones sexuales. Maldito el que se acostare con la mujer, ¿se dan cuenta? De su padre. Aquí está hablando de, la madre, o en este caso la segunda esposa. ¿Qué dice? Por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá a todo el pueblo amén. Aquí hay una maldición sobre eso. Ahora vamos específicamente a un caso del mismo pecado. Vean lo que dice aquí en Levítico 20:11. Ese es el caso justamente de Ham. Si un hombre se acuesta con la mujer de su padre, que dice, ha descubierto
la desnudez de su padre. Aquí está el caso de Ham. Si un hombre se acuesta con la mujer de su padre, ha descubierto aquí están las dos palabras, Vaidgal Erva. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Ahora, déjenme recordarles, cuando hemos estudiado la Torá, todo esto, que en la Torá se usan muchos eufemismos, ¿verdad? Los eufemismos son palabras, son expresiones que están un poquito maquillando o haciendo más accesible el lenguaje, vocabulario de algo muy grotesco. Por ejemplo, cuando dice en la Torá ver la desnudez de su padre, en realidad, exactamente como ya alguien por ahí lo puso, está diciendo acostarse, shahab, con la esposa para tener un acto sexual, una relación. No se trata de ver con los ojos, no se trata de voyerismo, ¿verdad? No se trata de, ay, lo vi por accidente, ay, es que pasó, yo no estaba, ay, es que entré y no me di cuenta que estaba. Obviamente también eso es indecencia. Pero en el contexto hebreo, cuando las expresiones suelen ser así, se está refiriendo directamente a una relación sexual. Ajá. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, otra vez en Levítico 18:18. ¿Verdad? Vean lo que dice. Dice que este asunto de ver la desnudez se cita unas 30 veces en esta parte, los que hemos estudiado actos de inmoralidad prohibidos. Dice, no descubrirás, Levítico 18:8, no descubrirás la desnudez de la mujer de tu padre, es decir, no tendrás relaciones sexuales con la mujer de tu padre, es lo que quiere decir. No descubrirás la desnudez de tu hermana. Eso no quiere decir, ay, la vi, ay, ¿verdad? La vi desnuda y mira, vi, no. Esta expresión otra vez es un eufemismo que quiere decir que no iba a tener relaciones con la hermana. Ajá. Levítico 18:10 dice, no descubrirás la desnudez de tu nieta. Ahí está. No descubrirás la desnudez de tu tía. Ahí está otra. Esas son relaciones sexuales, está prohibido. Levítico 10:15, no descubrirás la desnudez de tu nuera. Todo eso está relacionado a relaciones sexuales. ¿Ok? Levítico 18:14, ya lo leímos. Que es la misma expresión, por supuesto, que aparecen y las palabras en Génesis 9:22, la desnudez y ser descubierto. Bueno, es muy interesante, ¿verdad? Porque en el sentido, la palabra Galá y Ervá están relacionadas a estas descripciones de desnudez y vergüenza, ¿verdad? Cometer fornicación, exhibir desnudez, estuprar, ¿verdad? En Deuteronomio 27:20 los verbos dice acostarse con y descubrir, ambos son eufemismos para el intercambio sexual. Ahí está, en el verbo descubrir dice, no se suele usar bien en las traducciones latinas. Bueno, obviamente hay otras expresiones como echarse con o acostarse o conocer a. Bien, vamos a ver, por ejemplo, aquí hay otro texto, vean lo que dice. Dice Isaías 47 del 2 al 3, toma el molino y muele harina, descubre tus guedejas, descalza los pies, descubre las piernas, pasa los ríos, será tu vergüenza, aquí está la palabra ervá, será tu vergüenza descubierta y tu deshonra será vista, haré retribución y no se librará hombre alguno. Jeremías 13, 22, 26, vean lo que dice. Si dijeres en tu corazón, ¿por qué me ha sobrevenido esto? Por la enormidad de tu maldad fueron descubiertas, aquí está Galá, tus faldas fueron desnudas, tus calcañares. Yo pues descubriré también tus faldas delante de tu rostro y se manifestará tu ignominia.
Ezequiel 23, 29, vean lo que dice, los cuales procederán contigo con odio y tomarán todo el fruto de tu labor y te dejarán desnuda, la palabra hervá, y descubierta, otra vez la palabra galá, y se descubrirá la inmundicia de tus fornicaciones y tu lujuria y tu prostitución. Estos textos que el Eterno usa a través de los profetas para el pueblo de Israel y para el pueblo de Judá está haciendo alusión a que se mostró a las naciones con todas sus transgresiones delante del Eterno, fornicaciones espirituales, adulterios espirituales, y fueron vistas sus vergüenzas, todos sus pecados. ¿Ok? Bueno, esto se usa en Levítico, esto se usa en los profetas, esto aparece en Apocalipsis, esto viene desde Génesis 9. Y aquí estamos viendo algo que nos va a llevar a algunas conclusiones que algunos han tomado sobre esto. ¿Qué es lo que pasó finalmente con Ham? Bueno, viendo las palabras, cómo se conjugan una con otra y viendo las definiciones reales, ¿verdad? Lo que está diciendo es de que cuando Noah se embriagó, como preguntan acá si su esposa lo hizo, muy seguramente, ¿verdad? Porque por un lado vemos la historia de la esposa de Noah, Naamá, ¿verdad? ¿De dónde viene? No hay en la Torá algo muy certero. El libro de Yashar es el único que da algunas opiniones, algunos autores antiguos. Pero vemos que por un lado la Torá no dice, ¿verdad?, que ella se habría resistido o que habría huido o que habría pasado algo más. Pero cuando la expresión dice que vio la desnudez de su padre, claramente, tanto en Apocalipsis, tanto en la Torá misma, en Levítico y en Deuteronomio, como en los profetas, está hablando de que se acercaría a la esposa de su padre. Fíjense nada más, a la esposa de su padre. Entonces, es muy probable que Noah con su esposa se han embriagado de la misma forma. Y, por supuesto, que él, al verlos inconscientes, pues entonces comete este acto que, por cierto, por supuesto, se merece en ese sentido una maldición tan grande, porque nada de lo que hace el hombre, ¿verdad?, queda sin culpa, queda sin castigo, ¿verdad? Para el Eterno no hay inocentes. Ese tipo de transgresiones, y bueno, cualquiera puede decir, bueno, es que ciertamente el hecho de ver solamente con los ojos, sea voyerismo, sea un descuido, o el hecho de solamente ver, pues bueno, no tendría que recaer en un pecado en una maldición tan grande. Pero sin embargo, si llegó a ser un acto verdaderamente profano, ¿verdad? Pues ahora sí que tan deshonroso, pues es por eso que meritaba esta maldición. Dice, por ejemplo, Proverbios 30:17, pone aquí Yerusham, al ojo que se mofa del padre y escarnece la madre, lo sacarán los cuervos del valle y lo comerán los aguiluchos. Ahí está otro texto que habla de la deshonra, ¿verdad? Solamente y siquiera solamente por ver, solamente por dice el ojo que se mofa del padre. Aunque aquí en específico obviamente no está hablando de verlos desnudos. Hay hijos que se mofan, ¿verdad? Es decir, el ojo que se mofa quiere decir cuando los hijos critican a sus padres, ¿verdad? Que está la crítica, está la burla. Y hay hijos así, déjenme decirles, hay hijos así, que se burlan de sus padres. Bueno, vamos a lo que sigue. Hay muchas más cosas, por supuesto, ¿verdad? Que hay que seguir viendo aquí. Regresamos. Entonces la palabra o las palabras que aparecen aquí, Hervá, 6172 del hebreo, y Galá, 1540, siempre están conjugadas y relacionadas a la exhibición de los pecados espirituales o carnales de fornicación, de adulterio, de actos inmorales, y no necesariamente sodomitas, sino que aquí está hablando, y en Levítico, de una relación
varón y hembra, pero en el caso de Ham, con su madre, con la esposa de Noah, que fue lo que ocurrió aquí. Ahora, la siguiente pregunta es, y bueno, cuando vemos este tema, por supuesto, es porque cuando hablamos de temas de Torah y me detengo en esta parte, es porque las preguntas frecuentes que se hacen aquí, ¿verdad? Una de ellas es esta: ¿cuál fue el pecado de Cam? ¿Cuál fue realmente el pecado? ¿Por qué? Porque hay esas interpretaciones diferentes, ¿no? Unas porque se lee literalmente, algunos creen que no, ¿cómo pudo haber hecho eso? No es demasiado, ¿qué pasó con eso, verdad? Porque pues se lee literalmente, quedó descubierto y entonces el hijo lo vio. Pero si vamos a las palabras y a los demás textos, entonces aquí no solamente lo vio, aquí está hablando de una profanación en el hecho de su padre, y cuando habla de la desnudez de su padre está hablando de la esposa de él. Por eso cuando dice no descubrirás, ahí está, la desnudez, ¿se dan cuenta? Ahí están las dos palabras, Galá y Ervá. No descubrirás, por ejemplo, a tu la desnudez de tu hermana, por ejemplo, ¿no? Ahí está hablando de no tener relaciones sexuales con ella. De tu tía, igual. De la esposa de tu madre, como lo vimos en la Torah, se refiere a lo mismo. Entonces, ahora, por ejemplo, aquí dice Albert: yo conocí una persona que abusaba de su tía cuando estaba embriagada, lo que llamamos en Colombia borracha, así es, la emborrachez o la embriaguez. Y dice nada más, es algo que se sigue haciendo. De hecho eso es muy común en el mundo, ¿verdad? En los antros, en los bares, en los lugares, en los tuburios, ¿cómo le llaman? Esos lugares embriagan a las personas, especialmente las mujeres son objeto de embriaguez, y las violan, tienen relaciones con ella. A veces esa gente ni se da cuenta, ¿verdad? Están metidos en este asunto, y eso es justamente algo que Ham aprovechó, ¿verdad? De forma pues perversa, e hizo con la esposa de su padre. Dice Luis Rivera: aquí habla así de sus hermanos, la pusieron en los hombros y caminaron de espaldas, cubrieron la desnudez. Ok, bueno, ahora vean eso. ¿Quién es ahora, primero, número uno, entonces, ¿qué significa la desnudez? Ya dijimos que él quedó descubierto, es decir, visto sus vergüenzas, no solamente de él, sino de su esposa. Es muy probable, ¿verdad?, que se embriagaron ambos, él y ella, y no llegaron al acto porque se embriagaron demasiado y quedaron tendidos. Entonces la desnudez de Noah, que es su esposa, quedó descubierta. ¿Ok? Ahí está. Quedó descubierta. Y entonces, ¿qué es lo que hace Ham? Que toma la desnudez de su padre. Ve la desnudez de su padre, quiere decir, se acostó con su misma madre. Ahí está, se acostó con la esposa de Noah. Y por ende, cuando él sale, trae, ¿qué dice? Que trae el manto. Trae el manto, trae, ¿verdad?, la vestimenta de ella. Y lo dice a sus hermanos. Entonces sus hermanos, ¿qué es lo que hacen? Vean, aquí está la respuesta, porque, por ejemplo, el texto que se suele citar, bueno, es que nada más la vio. Por eso los hermanos agarraron el manto y fueron hacia atrás para no verla y la taparon. Es que hay dos palabras ahí: descubierta y abusar de ella, hacer relaciones con ella. ¿Okay? Por eso es importante las dos palabras. Por eso es importante saber que está la palabra Ervá y la palabra Galá. ¿Por qué? Porque después de que se cometió el acto, lo único que faltaba es de que ellos entraran y cubrieran la desnudez de su padre. ¿Quién es la desnudez? Ya dijimos, la esposa. ¿Ok? La esposa. Entonces por eso hacen esto de esta forma. Porque de otra forma entonces dirían, bueno, nada más la vieron y los demás no quisieron verla y bueno, la taparon y listo, ¿verdad? Pero la pregunta es, pero bueno, eso ameritaba, haber solamente visto, ameritaba que recayera una maldición sobre Kenán. Ahora, por otro lado,
¿qué es lo que ocurrió respecto a esa relación? Y aquí va algo que por supuesto tampoco dice la Torá, ¿verdad? Específicamente en este momento sobre Ham y ella, pero todo pareciera, ahora aquí vamos a ver el texto igual, ¿no? Dice, cuando despertó Noah, bueno, después dice que Shem y Jefet tomaron el manto, se lo echaron al hombro, los dos, y andando hacia atrás, vuelta las caras, cubrieron la desnudez de su padre sin verla. Ajá, bueno. Dice por aquí, ok, Luis Rivera, 5903, cuando Adán estuvo desnudo, ahí está, es la palabra eirom, desnudez, descubierto, desnudo. Ok, escuché tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Vean que la palabra es diferente, por ejemplo. En el huerto, cuando ellos estaban sin vestimenta, ¿verdad? La palabra es muy diferente, ¿no? En el sentido, no está hablando específicamente de la palabra galá o la palabra herba, ¿no? Bueno, dice Juan, porque la maldición fue hacia Canaán. ¿Por qué? ¿Por qué fue la maldición? Dice, puede haber sido porque Canaán nació esta violación. Sí, ok, ahora vamos a eso. Cuando empezamos a ver las palabras, las expresiones, a conectarlas con lo que viene en Levítico, en los profetas, en Apocalipsis, empezamos a ver la historia de Canaán y de sus hijos y todas estas tribus. Y cuando vemos específicamente que el Eterno le dice al pueblo de Israel, no tomarás, especialmente, ¿verdad? Porque entendemos que Abraham, cuando va a tomar esposa para Isaac, ¿qué es lo que le dice a Eliezer? ¿Se acuerdan qué le dice? ¿Qué le dice a Eliezer específicamente sobre su hijo Isaac y la esposa que él quería sobre él? ¿Qué le dice? Y es que el Eterno le dice, no vas a tomar esposa para Isaac de las tribus de Canaán. ¿Qué les parece? Que no fueran cananeas, así es. Entonces, cuando Eliezer va, o más bien cuando Abraham cree que ya va a morir, le dice a Eliezer, júrame, y dice que pone su mano y la pone en su muslo, ¿verdad? Y ese es un pacto que hacía cuando la ponía así en su muslo, cerca de su miembro, que estaba haciendo alusión a la descendencia, a su linaje. Le decía, prométeme que vas a cuidar mi linaje. Prométeme que vas a cuidar mi zerá, mi linaje. Pon tu mano aquí y júrame que no vas a tomar para mi hijo descendencia y vas a cuidar mi descendencia y no vas a tomar de las hijas de Canaán. Ve a mi familia, dice, ve a tierra aramea, ve allá a mi familia y de allá toma esposa para Isaac. Y es lo que hace Eliezer y el Eterno lo lleva, y el Eterno tenía una esposa para él y no toma hijas de las hijas de Canaán. Cuando el pueblo de Israel sale, el Eterno le da leyes a Moisés y le dice, prohibido tomar hijas de las tribus de Canaán, cananeas, prohibido. ¿Por qué? Porque todo ese linaje venía contaminado. Le dice, cuando vayas y conquistes una tierra, una nación, dice, podrás tomar de las esclavas, incluso podían tomar madianitas. De hecho, tomaron madianitas, tomaron mujeres arameas y bueno, tomaron de otro tipo de pueblos, pero cananeas estaba prohibido. Dice, a todos los cananeos, dice, hombres, mujeres, niños y ancianos, dice, vas a acabar con ellos. Qué interesante, esto la gente la ve muy mal, ¿verdad? Pero el Eterno sabía por qué Él es su creación y son almas de Él, pero sabía que estaban contaminadas y era una perversión. En efecto, aquí es toda esta connotación de las tribus cananeas nos dan una inferencia muy interesante. Que el hijo de Cam, que es Kenán, seguramente no fue, ¿qué? Hijo de la esposa de Cam, sino fue hijo que tuvo de esta relación incestuosa. Cometió incesto. Cuando dice que vio la desnudez de su padre, es decir, la esposa de él,
Bueno, a lo que voy es de que, y yo estoy dando los datos y estoy dando la conexión con el resto de la escritura que nos da estas inferencias, pero finalmente, por supuesto que algunos van a decir, no, es que no es muy claro, es que aquí no dice, bueno, cada quien al final va a tomar su propia postura y decisión, aquí no es para obligarles a nadie, ¿correcto? Cada quien va a después analizar y va a decir, no, a mí me convence esta, a mí me convence la otra, yo creo que nada más la vio, yo creo que nada más fue y les tomó una foto y la subió al Facebook, y bueno, cada quien va a decir lo que quiera, claro, no había eso, ¿verdad? Pero cada quien puede decir lo que quiera, pero a lo que voy es de que conectando diferentes pasajes y toda la historia de las tribus cananeas, cómo son, de dónde vienen, qué es lo que hicieron, por qué el Eterno quiso destruirlas, ordenó destruirlas, por qué el pueblo de Israel fue seducido a no destruirlas y se entremezclaron, y por qué hasta el día de hoy, ¿verdad? Viene todo la tierra, una contaminación también de pecados sexuales de todo tipo, ¿verdad? Llámese zoofilia, llámese incesto, pedofilia, todo tipo de filias y pecados, ¿verdad? Que el mundo practica, ¿verdad? Pudo haber sido terminado en un momento, o al menos esa gran influencia. Pero bueno, vemos algo muy diferente. Es decir, todos los pueblos cananeos en la escritura tienen una historia, ¿verdad?, de repudio de parte del Creador. Y es lo que vemos en la escritura, ¿verdad? Necrofilia también dicen así es. Ajá. Y cualquier cantidad de pecados sexuales. Uh-huh. Bueno, dice por acá entonces, posiblemente Noah se enteró de lo ocurrido después de que Canaán había nacido. Ahí vamos a esas posibilidades. ¿Ok? O la otra posibilidad, en ese sentido, podría ser de que él mismo lo nombró así. Aquí vamos a algunas cosas. Puede ser de que él se enteró, ¿verdad? Mucho después, o puede ser desde que ese momento él lanzó el nombre ya premeditadamente, porque ¿qué significa Kenan? En el diccionario Strong 3667, vean lo que traduce: humillado. Ajá, humillado. ¿Qué quiere decir? Que realmente el nombre, aquí no podríamos decir, ¿cómo que él le puso el nombre de Kenan y ya se quedó así? O ya había nacido y le puso Kenan, pero ¿cómo ya había nacido si entonces estaban haciendo el acto? Y a ver, vamos a poner las cosas en su lugar. Primero dice el texto que Ham es el padre de Kenan, del humillado. ¿Ok? Ahora, el nombre Kenan no es un nombre necesariamente que cualquiera quisiera poner a su hijo, ¿cierto? No es un nombre que cualquiera quisiera poner a su hijo. ¿Qué quiere decir? Que realmente cuando ocurre este pecado, y Noah se entera en ese momento, que dice que su hijo va a ser humillado. Maldito sea el humillado. Es decir, el que iba a nacer de esa relación incestuosa. Maldito sea el humillado. Dice Marta Mora, ¿de dónde ocurrió? Esto ocurrió después del diluvio. Justo estamos viendo eso. Maldito sea el humillado. Vamos a ver lo que dice en el texto. Maldito sea el humillado, es decir, aquel que va a nacer de esa relación incestuosa. Maldito sea el humillado, ¿se dan cuenta? No está hablando necesariamente, ¿verdad?, de una persona, por ejemplo, como, ese tu hijo, ese que está ahí, ese va a ser el maldito. No, maldito va a ser el humillado. La pregunta que están haciendo fue después del diluvio. Estamos haciendo, los que llegaron tarde, estamos haciendo un análisis del principio, cuánto tiempo llevaría, más o menos, aproximaciones, cuánto tiempo pasó, cuántos hijos nacieron, ¿ok? Los que han llegado tarde pueden escuchar después la grabación para los demás detalles. Bueno, entonces dice, maldito sea el humillado. Realmente lo que está diciendo es el que va a estar humillado. ¿Por qué? Por el pecado que se cometió. Y además dice, va a ser siervo de siervos. Ahora, algo muy interesante,
Ahora, por supuesto que una de las cosas a rescatar aquí, desde luego, y esto es para toda la cristiandad también, es de que estas leyes ya existían desde entonces, por supuesto, antes del diluvio y después del diluvio. ¿Cuáles? No verás la desnudez de tu padre, es decir, no te acercarás a tener relaciones con tu madrastra o con tu madre, o con tu nieta, o con tu sobrina, o con tu tía, etcétera, igual que la Torah. Realmente estas leyes ya existían. Ya existía toda la Torah. ¿Cuál era la diferencia? Es que la diferencia es de que cuando se le da a Moisés para Israel, que carecían de todas las instrucciones que creció en Egipto, se las da directamente para que las tengan escritas y las tengan cercanas por medio de los jueces. Entonces, así es, ya tenía, como dice Laura aquí, ya tenía sus 4 primeros hijos. Realmente, porque Kenán vimos que fue el quinto, ¿no? Es real. Génesis 10, 6, Cush, Misraim y Fut. Ah, sí, perdón, son 4. Ok, fueron 4. Ajá. Ya tenía 4, así es, los primeros 4. No eran 3, ya tenía 4. Y Kenán fue el quinto, y siempre hace alusión a hijo de Ham, pero es el humillado. Ahora, piensen por un momento. Una familia que todos desean tener. ¿Ok? Abuelo, abuela, hijos, nueras, nietos. ¿A quién de todos esos se le podría llamar humillado, despreciado, el indeseable? ¿A cualquiera? A un bastardo, exactamente, a un bastardo, a alguien que habría nacido definitivamente por una transgresión superior. No podría ser a alguien que a lo mejor se le rompió un vaso, o que se cayó, o que tiene el pie plano, o cosas así de esas X, ¿no? No podría ser alguien el humillado o el despreciado nada más por... Digo, todos tenemos defectos, pero cuando se habla a alguien de un despreciado totalmente, un humillado, está hablando de alguien que tiene una característica especial totalmente negativa. Entonces piensen por un momento una familia donde está, por supuesto, Noah, aquel hombre que el Eterno llamó y pactó con él, su esposa, y por supuesto también sus hijos respetados y sus nueras de él, las esposas de ellos. Y de pronto resulta que hay una transgresión y hay alguien que nace y es la humillación de toda la familia. Es la humillación de toda la familia. Por otro lado vemos que la esposa de Noah, Naamá, y según algunos autores, pues también sería una mujer que, dado que la circunstancia no hubiera sido que ella hubiera estado embriagada, y aquí va un punto también fuerte, que no lo dice la Torah, por supuesto, ya primero nos abalanzamos a pensar que también ella se había embriagado, pero algunos pudieran creer que no estaba embriagada del todo y estaba consciente y aceptó meterse con su hijo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se suele creer que pues era una descendiente de Caín, según algunas fuentes, y que al momento de hacer esto, incesto, habría engendrado, por supuesto, y había brotado una simiente corrupta. ¿Ok? Corrupta. Bueno, dice Juan, dice, si ya tenía 4 hijos, ¿en qué estaba pensando Cam para hacer esto? ¿O qué? ¿O es que nada más? Y ahí vienen, exactamente, vienen muchas más aportaciones, ¿no? ¿Qué habrá pasado con Cam? Realmente, porque bueno, la pregunta es, bueno, es hijo de Noah, pues debería ser justo, ¿no? Bueno, es un Sadik, pues vienen Sadikim. Pero por otro lado, si nada más se duda de su linaje, ¿verdad? De Seth, y habría venido de Caín, supongamos, tratando de ir poniendo las cosas un poquito más en ese contexto, lo que podríamos decir es de que a raíz de ese incesto
habrían provocado que ese linaje, que esa zerá contaminada, brotara una vez más y brotara justamente en Canaán. Y por eso Noah lanza sobre esa descendencia incestuosa, ¿verdad?, una humillación. Maldito va a ser el humillado. El que nazca de esta relación incestuosa va a ser maldito. ¿Por qué? Porque a través de esa relación incestuosa y un linaje que no era parte también, que venía ahí oculto, habría brotado un linaje perverso. Y lo condena a la servidumbre, vea 9:25, siervo de siervo sea para sus hermanos. Y ahí bendice a Shem y también lo pone por encima de Canaán, y también a Jefet lo reconoce, y a Jefet le da la dicha de poder ahora sí que vivir bajo la tutela de Shem. Shem se cree que es Melquisedec. Tampoco la Torah dice esto, pero los antiguos dicen que es muy probable que el famoso Melquisedec no era otro que el mismo Sem. Hasta la época de Abraham vivía. Bueno, también se infiere por muchos aspectos. Bien, entonces es un tema, por supuesto, escabroso, así difícil, ¿verdad? Como les digo, por supuesto que como también yo les digo, hay quienes podrían decir a ver, permítanme un momentito. Gracias por el aviso. Hay una persona ahí también otra vez. En YouTube es el problema, ¿verdad? Que va a haber algunas personas ahí que están causando desorden. Ok, voy a ir poniendo algunos administradores. Permítame un poquito. Ya vamos a poner ahí algo en YouTube para que no sea demasiado distractor. Bueno, vamos a seguir. Dice Jorge, pero parte de lo que puede ser escabroso, dice, es tener una visión amplia del significado de las palabras de forma más correcta que se pueda. Eso es bueno. Dice Juan Carlos Sosa, ahora moviéndonos a la interpretación clásica de este pasaje, está vetado por la Torá el hecho de que un hijo vea la desnudez de sus padres. No, Juan Carlos, de hecho eso es justamente el punto que quisimos poner al principio, ¿verdad? Que la Torá, cuando usa la expresión de desnudez de, las palabras que ya vimos, las palabras, tienen que ver, es un eufemismo la expresión, pero en el contexto hebreo directamente está hablando de yacer con una persona, ¿no? Por eso dice de la tía, de la nieta, de la hermana, ¿verdad? Por eso viene esta prohibición. O por otro lado, por eso la maldición fue tan grande también, ¿no? Porque digo, no hubiera sido algo tan drástico, ¿verdad? Pues es que estaban borrachos y yo pasé y los vi desnudos, y pues perdón, y salí, no, o sea, y ya nomás por eso una maldición. Digo, ese es otro dato, ¿no? Que nos ayuda a tratar de ir comprendiendo por qué fue tan severo Noah y lanzar una maldición y humillar a alguien, ¿no? Entonces, bueno, en la Torah no hay nada que exprese una maldición de ser cortado de Israel, ¿verdad? O morir o ser cortado de Israel solamente porque alguien vea, así literalmente vea a sus padres desnudos y nada más, ¿no? De ver. En el hebreo siempre está haciendo alusión a una relación sexual, a una relación sexual. Bueno, continuamos. Y especialmente por eso les decía que hay que irnos, así es, un poquito más allá de la lectura tradicional. Es como lo de los gigantes, ¿se acuerdan? Apenas que vimos eso, ¿no? Y los hijos de Elohim, dice en la traducción literal, y los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres. La interpretación tradicional, clásica, podríamos decir, conservadora es, los hijos de Dios eran los buenos, ¿no? Los creyentes, los
los cristianos, dicen, un día escuché un pastor que decía, esos eran los cristianos, ¿verdad? Que iban a la iglesia y así. Y los otros eran los borrachos, los drogadictos y así, cosas así, ¿no? Entonces, pero obviamente no había nada de cristianismo, nada de eso. Pero sí, Juan Carlos, es como la misma expresión, es como cuando dice los hijos de Dios en la escritura literal, latina, pues dicen, bueno, pues todos somos hijos de Dios, yo también, entonces empiezan a pensar en gente buena. Pero cuando vamos al hebreo, la connotación Benei Elohim, y la vemos por ejemplo en Job, ahí estamos viendo que está hablando de seres superiores que descienden, se materializan y toman mujeres, las poseen, y entonces se engendran, ¿verdad? De una forma perversa, ¿no? Entonces en el texto de la desnudez también hace alusión a lo mismo. Por eso estos detalles, las palabras y tratar de ver, ¿verdad? El tiempo, los años, qué ocurrió. Kenaán, si Kenaán es un nombre así propio, podríamos decirlo para alguien de que, sí, mi hijo se va a llamar Kenaán, o ya nació y, voy a maldecir a ese Kenaán. Es decir, no le pudo haber llamado a su hijo también de su esposa, así nada más como que, vamos a llamarle humillado. ¿Me entienden? Así como que la pregunta es, a ver, ¿cómo le habría llamado? Humillado. Ajá. Dice Juan, el libro de Enoch lo dice, así, el libro de Enoch. Ahora, por ejemplo, el libro de Enoch aquí ya nos habla más claro sobre este detalle, por supuesto. Uh-huh. Bueno, que también habla, por cierto, de los hijos de Noah, ajá, y les pone figuras, y también ahí denota a uno de ellos una figura que no es linaje, que no es simiente, ajá. Bueno, entonces así es como dice Marta, ¿no? No alguien le puso, tú vas a ser humillado Pérez, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Humillado X, ¿no? Fulanito humillado, ¿no? Sino que más bien, ahora aquí vamos a lo otro entonces, cuando Noah declara una maldición, entonces está diciendo, maldito sea el humillado. El humillado también entendemos rápidamente que va a haber alguien dentro de la familia, ¿verdad? Que cae en el rango de humillación por un acto perverso, ¿verdad? Pues un acto profano, ¿verdad? Bastardo, así de sencillo, ¿no? Y está hablando de un descendiente que va a ser de Ham, y en ese momento, bíblicamente, dentro del contexto bíblico profeto del lugar, fíjense nada más, se le llama Kenan, el humillado, el cual, como vamos a ver más adelante, tiene hijos también. Es muy interesante porque en el capítulo 10, vean lo que dicen. Dijimos en el verso 6, Ham o Cam engendra a Cush, Mizraim, Fut y Kenan. Ahí está. Y cuando va a Kenan, ¿verdad? Dice en el verso 15, y Kenan engendró a Sidón, su primogénito. ¿Se acuerdan? La tierra de Sidón, muy, muy nombrada también en la Torá y en los profetas. Y también a Het, los hititas, ¿se acuerdan los Het? Bueno, ustedes van a las bibliotecas y empiezan a ver los hititas, empiezan a ver a Het, empiezan a ver todas, nosotros ya lo estudiamos cuando vimos la Torá Génesis, algunos linajes, y empezamos a ver toda esta cantidad de linajes y de familias, empezamos a decir, ¿dónde salió toda esta gente perversa así, inicua totalmente, idólatra? Sacrificaban a sus hijos, los llevaban a Moloch y los metían al fuego, así literalmente, los entregaban, les sacaban el corazón, tenían sacerdotisas que eran promiscuas y el culto era una perversión sexual ahí, ¿cómo se dice? Multitudinaria. ¿Qué más? Bueno, cualquier cantidad de perversión hacían los cananeos. La pregunta es, ¿de dónde vino todo esto? Bueno, vino de ese bastardo, de ese engendro, ¿verdad? Perverso, de esta relación prohibida. Y vean lo que dice después, Génesis 10:15, me estoy adelantando. Tuvo también al Jebuseo, y aquí vienen estas naciones, 10 naciones que estaban ahí, en esa tierra. Al Jebuseo, al Amorreo, al Jergueseo, al Ebeo, al Araseo, Sineo, Arbadeo, Samareo y al Amateo. Ahora,
ustedes recordarán que entre esas familias que se establecen en Canaán, ¿se acuerdan? Viene una raza de gigantes. Qué interesante. Que en la época del pueblo de Israel que va a entrar a la tierra de Canaán, se habían pervertido tanto que la tierra de Canaán era una figura de la tierra, de toda la tierra en la época de Noah. Habían caído en tanta idolatría, en tanta hechicería, que ya habían abierto portales también, y ya los seres, los demoníacos y los seres caídos, ya otra vez estaban ahí los Nefilim, de tal manera que ya había gigantes otra vez. Gigantes otra vez. Ahí está Og, rey de Bashan, ¿verdad? Ahí está Goliat y toda su familia. Y ya hemos hablado en Devarim, ¿verdad? Todos estos linajes de donde vienen los hombres de renombre. Es más, tan pronto viene Nimrod. ¿Se acuerdan? De Cush, vean, y ahora, luego de Cush. Cush es hijo de Cam también, y ese engendra a Nimrod. ¿Qué haría Cush? ¿Se dan cuenta? Vamos a hablar más adelante de los nietos de Noah, cómo se distribuyen, hacia dónde van, quiénes son, de dónde viene toda esta mezcla, toda esta zerá contaminada. Entonces, bueno, obviamente todo eso era un propósito también, ya sabemos, y todo el Padre lo estaba permitiendo por muchos motivos que ya hemos estudiado en la Torah también. Los fenicios también, así es, los fenicios venían también de las tribus cananeas, el pueblo fenicio venía de ahí. Los fenicios fueron los primeros que implementaron sabiduría, conocimiento astrológico también. El primer alefato, el primer alfabeto o alefato, lo que se conoce como hebreo arcaico, ¿verdad? No es otra cosa que el fenicio. Y los egipcios, el paleohebreo y todas esas cosas, las figuras, esto ahora es un tema muy complicado, muy difícil. Yo sé que el paleo tiene cosas ahí, pero saben, viene de Egipto. Y es muy intuitivo y la hechicería usa esto, el Zohar habla de muchas cosas así. Y es muy complicado, ¿verdad? Se puede uno ir rápidamente por otro lado. Pero son los pueblos cananeos los que hicieron esto, los egipcios, cuánto aportaron. Ahora, hay una leyenda dentro de los egipcios, Horus, ¿verdad? Y Set, si no mal lo recuerdo, que hubo una lucha, dicen ellos, ¿verdad? Y entonces uno vino por la noche y dice que violó al otro, y de ahí, ¿saben de dónde viene esa leyenda egipcia? Y por eso toma renombre en los dioses egipcios, justamente de la historia de Cam, que va y toma, dice, la desnudez de su padre y engendra un hijo. Entonces, realmente los egipcios también sabían parte de esto, pero lo hicieron leyenda y lo hicieron parte de sus ritos y sus ídolos y dioses y todo eso. Y viene un montón de cosas ahí que también ya hemos estudiado, parte en la serie de Los Ángeles Caídos. Entonces hay muchas cosas tremendas, por supuesto, que están ahí en la historia. Pero que la Escritura nos da testimonio, y el pueblo de Israel finalmente a lo que iba, pues, de que esta relación incestuosa, seguramente, ¿verdad? Aunque la Torah sí no es tan explícita y está hablando en palabras hebreas que hay que desglosarlas y verlas cómo se usan en la Torah y en los profetas y en Apocalipsis, sobre todo en Apocalipsis también, para poder saber también a qué se está refiriendo el texto, por qué brota una simiente tan tremenda de esta relación incestuosa y de una mujer que seguramente su linaje también se duda, y que al haber limpiado todo esto, pero al causar esta pecaminosidad, por supuesto que también inducida seguramente por Hasatán, desde luego, trae como consecuencia un linaje que en la siguiente generación empieza a generar gigantes también. Cam ya de por sí, ¿verdad? Brota en él una perversión, porque Cam tiene más hijos, como ya los vimos, en total 5, pero el acto mismo lo denota como una descendencia de él totalmente corrompida, de tal manera que su primogénito enseguida tiene a Nimrod, y Nimrod era un gigante. Fíjense nada más, algunos creen, según la literatura
de las tablillas sumerias, en Sumer, que era el tan nombrado Gilgamesh, un gigante que despedazaba a los leones como si fueran pequeños gatitos. Y por supuesto que toda esta gente pues era una gente totalmente depravada, ¿verdad? Así es como dicen acá, y dijimos, entregaban a sus primogénitos a los dioses, a Moloch, así en el fuego los entregaban, y tenían sacerdotisas, y el culto era relaciones perversas y de todo, y zoofilia había ahí de todo. Y entonces la pregunta es, ¿cómo llegaron a estar tan degenerados? ¿Cómo llegaron a estar tan degenerados? Entonces, pues la respuesta es una relación incestuosa, ¿verdad? Donde los genes se traviesan y se mezclan y brota una descendencia también perversa, a la cual se le menciona como el humillado. Y les iba a decir, y que bíblicamente, en el contexto bíblico, a lo que vemos, entonces, es por eso que se le registra a esta persona como el humillado. Habría que ver, y de eso yo no estoy seguro, habría que checar si realmente él llevaba un nombre aparte de como en la Biblia se le menciona. En la Biblia siempre se le llamó así, el humillado. Y parece que creció y tuvo descendientes, los bisnietos de Noah en este caso, ¿verdad? Y los tataranietos, identificando al humillado. Bueno, dice Sara, nuestras leyes en México están permitiendo esto. Con las nuevas leyes los niños podrán decidir si tienen relaciones hasta con los animales. Así es, de hecho ya hay una iniciativa en Estados Unidos que está procediendo, y yo creo que en todos los países pronto harán esto. Hay descendencia cananea que y ese es uno de los pecados graves del pueblo de Israel, que cuando entran a la tierra prometida no obedecen al Creador de destruir toda la iniquidad y a los inicuos, y en vez de eso dice que los dejan habitar ahí y después entregan a sus hijos y reciben a las hijas de los cananeos, y empieza una mezcla de tal manera que hay contaminación. Y por eso, fíjense, antes de que se perdieran en el exilio ya se estaban perdiendo adentro en la tierra, ya había gente mezclada, ya ni siquiera con moabitas o edomitas o con, ¿verdad?, otras tribus, no, con tribus cananeas, directamente de descendientes de Canaán, y eso es lo que estaba prohibido. Y bueno, finalmente lo que estaba prohibido no se obedeció, y por eso vemos esta consecuencia tan grave, que el pueblo de Israel cae en semejantes pecados y semejantes transgresiones, y se empieza a perder. Y el Eterno tiene que castigarlos, mandarlos al exilio, guardar un remanente, solamente un remanente, de ese linaje de Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Para que viniera una mujer al menos, que por cierto no es descendiente de David, según vemos también en el libro de Lucas, ¿verdad? Aunque había una alusión al rey de la tribu de Judá, pero en el sentido, no en el linaje, sino en el sentido de la tribu. Pero finalmente vemos que Miriam tenía más genes levitas que judíos. Pero al final de cuentas era una mujer que entendemos viene con un linaje limpio, ¿verdad? La simiente de la mujer no era otra que el Mesías. La mujer no tiene simiente, que el Mesías que tenía que nacer de una mujer, de un linaje. Por eso cuando se habla, y hablamos la semana pasada, de Noah, que era perfecto en sus generaciones, estaba hablando no solamente que en su generación era un hombre insigne, sino también en su generación estaba limpia. Estaba limpia. Y entonces esa pureza y esa limpieza es lo que el Eterno buscaba cuando le dio órdenes a Abraham hasta su descendencia. Por eso Abraham le dijo a su siervo: pon tu mano acá y júrame que vas a guardar mi linaje y no vas a tomar hijas de los cananeos para Isaac mi hijo. Así, de plano, ustedes van al texto y vean lo que dice: júramelo, ¿verdad? Y si no hay hija, mejor, así casi mejor nada.
Pero por eso había un cuidado muy especial sobre esta descendencia. Y saben qué, y como lo vimos en la serie Los Ángeles Caídos, este linaje ahí con seres caídos se entremezcló, y los hombres de renombre existieron por todas las generaciones en los antiguos imperios, estuvieron entremezclándose, sobreviviendo. Todos los hombres de renombre que la historia antigua, la historia universal también nos cuenta, no tenía otra cosa y otra explicación más que un gen contaminado y además potencializado, podríamos decirlo, con seres caídos. Los hombres de renombre no eran personas normales, no eran gente así como que se hizo famosa de la noche a la mañana, sino que era gente que dominaba muchas áreas del ser humano y espirituales sobre todo. Así que esa sería una respuesta muy acertada para responder todo el ambiente de los cananeos, de su religión, de sus creencias, de su comportamiento, de los gigantes que había dentro de ellos. No se cuenta en otros pueblos. Es Canaán. El impacto contra el pueblo de Israel. El impacto contra el pueblo de Israel. ¿Qué más? El impacto con sus pecados, por supuesto, de Israel. El impacto con todas las naciones, comenzando con la egipcia. ¿Cuál fue después de Sumeria, verdad? Porque se acuerdan que después de Sumeria, se acuerdan en la época de Abraham, todos los reyes que se asociaron en Sumeria, verdad, Acadios y todos ellos venían a pedir tributo a los cananeos. Después hubo una rebelión, los cananeos se rebelan. Y de Abraham para acá, ¿cuál fue la nación que se levantó como una potencia del mundo conocido en aquella época? Pregunta de examen. ¿Cuál fue la potencia que se levantó en aquella época? Así es, Egipto. Egipto se empezó a gestar después de que cambiaron a los poderes de Sumer hacia la tierra cananea, y vean, Misraim también es hijo de Ham, y ahí viene Misraim con los cananeos, ¿verdad? Y después de Egipto tuvo un gran periodo de poder, hasta que el Eterno lo castiga y lo destruye, y saca a Israel de Egipto, y lo hace fuerte, y le da la tierra a los cananeos. Peca Israel, ¿se acuerdan? Vimos esto en la serie Los Ángeles Caídos y también en la serie de los usurpadores. Ahora, ustedes recordarán en la serie Los Usurpadores dijimos algo que viene también en el libro Los Jubileos. En el libro Los Jubileos dice que cuando Noah reparte la tierra, es un dato interesante, que cuando Noah reparte la tierra, esa tierra le correspondía a los hijos de Sem. Pero Kenan se adelanta y se anticipa, y van y habitan, y por eso se le llama la tierra de Kenan. Pero esa tierra era para la descendencia de Sem. Por eso el Eterno le dice a Abraham: sal de esta tierra, de tu parentela, y ve a la tierra que yo te voy a decir. Esa te la voy a dar a ti, porque esa era una promesa ya desde el principio. Pero ya estaban ahí los cananeos. Así que cuando hablamos de los usurpadores, ya se habían adelantado algunos a usurpar lo que no les correspondía. Por eso hoy día el problema, ¿verdad?, en Palestina, que le llaman, y ya saben el nombre porque lleva, ya saben, el sionismo y los Rothschild y todos los Rockefeller y todos los que están ahí involucrados, son los mismos usurpadores. Ellos llegaron antes, ¿verdad?, anticipándose cuando no les correspondía la tierra. Pero después vino el pueblo de Israel y tomó la tierra en posesión. Pero después volvieron y vienen usurpando. Y los que están ahorita, actualmente, en nuestra generación, otra vez son los usurpadores. Ellos no les corresponde la tierra, pero son descendientes también con los caídos. Ahora saben, los poderes, como lo vimos en la serie Los Ángeles Caídos, los poderes vienen a Egipto, y de Egipto se transfieren, ¿verdad?, a otras potencias, a Siria. De Asiria se transfieren
a los babilonios, los medos persas, los griegos y finalmente los romanos. Y ahí viene ese linaje, y ahí vienen desde ahí, y ahí están, se mezclan con los idumeos y ya saben, una serie de mezclas con otros pueblos, y ahí están hoy día los hombres de renombre gobernando este mundo, ¿no? Gobernando las naciones de este mundo, porque tienen al príncipe de este mundo. Y Yeshua ya dijo quién es el príncipe de este mundo, no es el rey, es el príncipe de este mundo, pero se le va a acabar su tiempo. Por eso hoy día las naciones y la gente, ¿verdad?, que el orden mundial y que todas esas cosas, que la persecución y no sé qué, saben que va a ser frustrado todo eso cuando Mashiach aparezca y finalmente dé su merecido a toda esta simiente extraña. Entonces, las palabras, las expresiones y las conexiones en el resto de la escritura, la historia de Canaán, estas tribus, la orden de exterminarlas. Fíjense que esto no es sencillo de explicar y no es digerible para todo el mundo. La orden que el Eterno le da a Yehoshua para todo Israel de exterminar a todos los pueblos cananeos es muy drástica y es muy fuerte. Muchos incrédulos dicen, ¿qué es eso? ¿Qué Dios es eso? Dicen los incrédulos. Que mandan a exterminar pueblos enteros. ¿Qué significa eso? ¿Qué Dios es ese? ¿Es de amor? Dicen ellos. Pero si vemos que hay cosas atrás que no pueden entender y no saben y desconocen, y que en el texto latino no se pueden comprender como en el hebreo, si supieran todo lo demás, entonces ya tendrían más posibilidades, ¿verdad? Y así entendemos que el Creador no es malo, sino que el Creador más bien no deja como inocente al culpable. No deja como inocente al culpable, ¿verdad? Y la maldición viene en las siguientes generaciones, fíjense. ¿Ok? No una maldición de que, ay, viene el castigo, no, sino que la maldición de la humillación, de que se muestre la transgresión, aparece en las siguientes generaciones. Y ahí está Canaán, el humillado, ahí está el humillado, que engendra a Sidón, que engendra a Het, de ahí vienen los hititas, que engendra a los jebuseos, al amorreo, al jergueseo, al ebeo, al araseo, al cineo, arbadeo, semareo y amateo. Fíjense nada más. Génesis 10, entonces me estoy adelantando, 19, 18, ¿verdad? Dice, y después se dispersaron las familias de los cananeos, y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim hasta Lasta. ¿Qué les parece? Aquí está otro dato más. La tierra de los cananeos fue desde Sidón hasta Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim. Ya sabemos la historia de esas naciones, de esos pueblos, lo vamos a ver más adelante también, ¿verdad? Y cómo acabaron. No pudieron acabar nada más por haber hecho cualquier pecadito, sino por tremendas transgresiones el Eterno los exterminó. Ahí ni siquiera usó a un pueblo. Ahí dijo, yo lo voy a hacer y los voy a consumir con fuego. La humanidad hasta el día de hoy, por haber dejado que los pecados sigan sobreviviendo, dice Yeshua que va a castigar a la humanidad, dice, como los días de Sodoma y Gomorra. No dice que no sabían, dice que no entendieron. Y así va a ser. La humanidad se ha convertido en una tierra de Canaán, así, ¿verdad? En todo su esplendor. Y todas las transgresiones se están viviendo hasta el día de hoy. Entonces, por eso finalmente también el Padre va a purificar totalmente, va a destruir, ya que purificar, ya lo purificó en un tiempo. Va a consumir completamente por todas las transgresiones de ese linaje, ese nada más. Así es, la tierra volvió a ser Canaán.
lamentablemente. Bueno, con esto terminamos por ahora la clase de hoy, tratando de agregar algunos datos a las preguntas de cuál fue el pecado, ¿verdad? ¿Quién fue Kenan? ¿Qué significa desnudez? ¿Qué significa descubierto? Y las relaciones que hay en la escritura. Y pues bueno, por supuesto que esos son inferencias, vínculos, conexiones, cosas escriturales tal cual, otras que se conectan para tratar de dar algunas respuestas sobre no solamente el momento, sino sobre toda la historia hasta el día de hoy de este linaje. Por supuesto que, como les dije, hay las otras posibilidades y finalmente cada quien puede sacar su conclusión sobre y al respecto de el texto. Bien, por ahora el tema de hoy, Cam, la maldición de Canaán, el pecado de Cam también.